Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal? Muy buenas. Episodio dedicado a algunas, que no todas, de las grandes joyas de nuestro cine. Una lista lo más completa y variada posible en la que nos encontraremos con grandes clásicos que, más o menos conocidos, forman parte de los años dorados del cine patrio, porque en este país tenemos un tesoro en forma de película y a veces no nos damos ni cuenta. Bienvenidos a Universo Enmascarado. Y qué mejor manera de empezar el último episodio de la temporada que con la filmografía de un astro del cine, don José Antonio Nieves Conde, Surcos, ese Madrid en el que no hay sitio para el terruño, neorrealismo, noir, intriga criminal, lirismo, poesía, todo eso está aquí, y mucho más, una obra monumental del maestro. No he hecho otra cosa más que cine, explicaba. Pues mal no se le daba, caballero. Y luego la fotografía de Sebastián Pereira, qué maravilla, vedla si tenéis ocasión. Balarrasa con Fernando Fernández Gómez, también de Nieves Conde. Sangre rebelde con la novia de España, Carmen Sevilla, una película bastante curiosa, la verdad, así con toques de fantasía. El inquilino, censurada por el franquismo por mostrar la realidad del país, lo que ocurría con las viviendas. La gente se quedaba en la calle con una mano delante y otra detrás. De hecho, hubo que modificar el final por uno más feliz, por supuesto. Todos somos necesarios, otra joya. Inmenso Alberto Closas, menudo titán del cine. Aquí, Nieves Conde relata los prejuicios a los que se enfrentan los presidiarios una vez salen de la cárcel, el rechazo, el desprecio de la sociedad, la desconfianza, como si fueran unos apestados que por haber cometido un error, el que les llevó a prisión, no tuvieran derechos, sobre todo no tuvieran derecho a una nueva oportunidad. Yo nunca olvidaré aquel tren ni la carita del niño antes de la operación, porque todos somos necesarios, y el cine de Nieves Conde es necesario. Me desharían elogios sobre el maestro, ya lo sabéis, pero quiero hablar de más cineastas y de películas. Esto es una lista lo más completa posible, como ya he dicho, y quiero hablar de cineastas como, por ejemplo, Juan Antonio Bardem, con Su calle mayor, amarga hasta lo indecible y clasicazo incontestable de nuestro cine. La broma más pesada y ruin que se le puede gastar a una persona, jugar con sus sentimientos. Un drama estremecedor sobre la vida en la España de provincias en los años 50. Por supuesto, la crudeza del retrato de ese país, de esa España, hizo que la censura se cebase con la película, pero afortunadamente ha llegado hasta nosotros con toda su lucidez y esplendor. Una maravilla extraordinaria, impresionante. Como también lo es Muerte de un ciclista, que tenéis disponible en el podcast. A pesar de haber hablado de ella, es oportuno mencionarla porque es una de las mayores obras maestras de nuestro cine. No es solo una historia sobre un accidente, sino sobre un país, una España dividida, herida y confusa, un lugar convulso en el que vencedores y vencidos conviven y las capas sociales están perfectamente marcadas. Los distritos, si os acordáis, en las calles, los modos de pensar, las generaciones jóvenes, como podría ser perfectamente la mía de haber nacido en aquel tiempo, clamando por el cambio. Incluso el personaje de Alberto Closas, que es, encarna un profesor universitario consciente de que su posición se debe a un acto de nepotismo por parte de uno de sus familiares, el cuñado, creo, que me parece que es el decano, si no recuerdo mal. Incluso ese personaje vislumbra un horizonte, si bien muy confuso y complejo, tiene la esperanza de el cambio de sistema y de una
nueva vida en esa España, como digo, tan dividida y que no había cerrado ni mucho menos las heridas de guerra. La España de posguerra. Una fotografía también muy cruda, con mucha fuerza y con un reparto estelar también, con Lucía Bosé, guapísima, y con Carlos Casaravilla, que es un auténtico baluarte del séptimo arte. Tenéis que verla. También Esa pareja feliz o Los pianos mecánicos o Nunca pasa nada, entre otras. Una filmografía fascinante, la del maestro Bardem, sin duda. Un universo que ha de ser explorado minuciosamente y con sumo deleite. Y de deleitar al público sabía mucho don Luis García Berlanga con su Verdugo, con don José Isbert, la mirada del cine, cautivando a generaciones enteras. Qué buenísimo era. Nino Manfredi también, cuyo personaje también dejó pozo en la memoria del espectador. El verdugo que no quería ser. Una película con un mensaje poderosísimo, brutal. Por no hablar de la fotografía de Tonino De Licoli, quien trabajó en numerosas ocasiones con el maestro Pier Paolo Pasolini. Bienvenido Mr. Marshall, por supuesto, con guión del propio Juan Antonio Bardem, Miguel Miura y Luis García Berlanga. Americanos, os recibimos con alegría. A ver si os suena esta frase. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo, como alcalde no sé si os vuestro habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú, cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Os suena, ¿verdad? Como no os va a sonar si es oro puro. Nadie mejor que don José para encarnar a don Pablo, el alcalde de Villar del Río. Una sátira extraordinaria y deliciosa sobre la España de la pandereta y el subdesarrollo. Anda por ahí también la gran Elvira Quintillá, que atesora en su filmografía películas como La hermana alegría, de Luis Lucía Mingarro, o Manicomio, codirigida por Fernán Gómez y Luis María Delgado. Otros títulos del maestro Berlanga son, por supuesto, Plácido, La escopeta nacional, La vaquilla, Calabuch, que la tenéis disponible en el podcast, París, Tombuctú o Patrimonio Nacional. Todo joyas, todo preseas, como dice el título del episodio. Qué mago del cine, de la comedia, astro de la dirección y genio del plano secuencia. Y de un Luis a otro Luis, concretamente Buñuel. Considero que Los olvidados debe ocupar un lugar de honor dentro de la trayectoria de un hombre que dedicó su vida a filmar obras maestras. Esta es una película sobre la delincuencia juvenil, rodada en México, cuando estuvo exiliado, pero que trata temas diversos. La vida de unos perdedores, porque es un relato de perdedores que no han tenido suerte al nacer, la pobreza de los barrios, de los suburbios mexicanos, la imposibilidad de escapar de la propia vida, no importarle a nadie, ser carne de cañón y de reformatorio en definitiva. Un drama social marcado por la tragedia, el miedo, la soledad, la desconfianza y un personaje icónico y que se grabó a fuego en la memoria de los espectadores, el Jaibo, interpretado por Roberto Cobo, a quien apodaban Calambres. Los olvidados, buenísima. Como Viridiana, con Fernando Rey, con Silvia Pinal, que era la mujer de Gustavo Alatriste, productor por la parte mexicana. Sabéis que Uninci y Films 59 eran las productoras españolas, y que la película es otro prodigio que combina religión, cuestionamiento de la fe, fetichismo, surrealismo, sátira de la moral cristiana y un montón de ideas que van más allá de lo puramente argumental, como sucede en todas las películas del maestro. ¿Cómo olvidar la escena de la cena en la que los vagabundos hacen esa comilona, se beben el vino, etcétera, etcétera? O el final. El final fue muy criticado por el régimen, que posteriormente obligó a Buñuel a cambiarlo. Por uno, que
Curiosamente resultó ser más pernicioso que el primero, con esa referencia al trío sexual entre los personajes de Paco Rabanne, Silvia Pinal y Margarita Lozano, por medio de una partida de cartas. Qué maestro de la sutileza. Dios mío, qué grande. El Ángel Exterminador, disponible en el podcast, no me voy a detener, lo tenéis todo en ese episodio. Un perro andaluz. De hecho, Buñuel, bueno, al parecer soñó con una navaja que partía la luna en dos, y Dalí con hormigas en sus manos. Hormigas que pululaban por ahí por sus manos, que caminaban ahí como una cosa muy extraña. Y así nació el cortometraje, según se dice. El proyecto pudo llevarse a cabo gracias a la aportación de la madre del cineasta, concretamente 25.000 pesetas. Y ya sabéis que Lorca se sintió aludido, pero Buñuel siempre negó esa referencia. De hecho, en un principio la película iba a llamarse El marista en la ballesta, y también se barajó el título Es peligroso asomarse al interior, referido a los trenes franceses. Fijaos lo que os contaba antes de la sutileza. Es decir, los trenes avisaban de que era peligroso asomarse al exterior por la seguridad de los pasajeros, pero el genio de Calanda invirtió el mensaje dejando patente el odio y la inquina que le tenían los franceses y dijo: es peligroso asomarse al interior de los trenes franceses. ¡Qué grande! ¿Qué más títulos? Ese oscuro objeto del deseo y Belle de Jour, con una cautivadora Catherine Deneuve. Un relato sobre la frustración sexual, el hastío, la monotonía, en contraste con la fantasía masoquista de Séverine, el personaje de Catherine. Bueno, de Catherine, la dama parisina. El afán de explorar lo inexplorado y la necesidad de saciar la curiosidad, el placer. Una joya, una maravilla de película protagonizada por mi amada Deneuve. Catherine también hizo Tristana junto a Fernando Rey, que interpretaba a Don Lope. Otra maravilla, otra joya. Y de una joya a un diamante en bruto... ¿Cómo dices? Espera. Os pongo la frase. Su nombre. No te cabe en la cabeza que me conforme marchándome. ¿Qué te creías? ¿Que te iba a matar? No eres siquiera un ser humano, Miguel. No puedo imaginar que lo seas. No puedo hacerme la idea de que exista alguien como tú. Hombre, tampoco es para ponerse así, ¿eh? Lo que sí tengo claro es que tengo las manos sucias. Mas no es por lo que piensas, sino por ver una y otra vez y seguir arrodillándome ante el virtuosismo de don José Antonio de la Loma. Esta maravilla del cine negro patrio lleva su firma. Katia Loritz y Amadeo Nazzari protagonizan una cinta más negra que un café solo, y que bebe directamente de muchas producciones hollywoodienses, sin tener nada que envidiar al noir norteamericano. Impresionante. Así, en mayúsculas. Más de la Loma, Goma 2, con Jorge Rivero. Y ojo, Lee Van Cleef, cine kinky, muy kinky, con sus respectivas dosis de explosiones, fuego, gasolina y fruta tirada por el suelo en la frontera en pleno conflicto con los agricultores franceses. Todo ello debido al precio desorbitado del producto. También ETA en pleno apogeo, sembrando el terror por todo el país. Esta es una historia de redención, con Jorge Rivero, que interpreta a Chema, un terrorista que se acoge al indulto, al perdón oficial, y sale en libertad buscando empezar una nueva vida. No tardan en llegar a las represalias por parte de sus compañeros, claro. La búsqueda de la redención da paso a la venganza tras la muerte de su mujer, que encarna Ana Obregón. Perros callejeros, también del maestro, con El Torete, ¿Por qué seguir matando?, Metralleta Stein o 3 días de libertad son algunos de los títulos que poblan la filmografía de este mago del cine. Un gran director. Y de José Antonio a José María, concretamente Forqué. En primer lugar, por supuesto, Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Atraco a las 3, por supuesto, desternillante. No me canso de verla. Una obra maestra del firmamento cinematográfico con un reparto de campanillas. José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Manuel Alexandre, Gracita Morales, Katia Loritz de nuevo. Impresionante. Maestro. Excelso. ¿Qué más? No es nada, mamá, solo un juego. La Becerrada y Tengo 17 años. Esos son algunos, tiene más por supuesto, pero si no se me hace eterno el episodio.
Yo creo que cualquier persona que quiera iniciarse en la filmografía de José María Forqué, pero esto es una opinión personal, pero creo que es muy aconsejable que en primer lugar vea Atraco a las 3 y luego ya todas las demás, porque es que es una maravilla, es que es una joya, pero de verdad, una joya auténtica. Bien, por cierto, ¿tú qué opinas de Klaus Kinski? En principio, Klaus tenía una cosa y es que estaba loco. Klaus era un esquizofrénico, auténtico, esquizoide, digamos, ¿no? O sea, no tenía la esquizofrenia en estado de matar a la gente y eso, pero el anterior. Efectivamente, don Jesús Franco dando su visión particular sobre la bestia, no solo interpretativa, sino también en la vida real. Esa parte mejor obviarla, correr un tupido velo, quedarnos con el mito, quedarnos con el actor estratosférico que era el polaco. Del cineasta madrileño recomiendo La noche de los asesinos, del año 1976. Una adaptación libre de un relato de Edgar Allan Poe que mezcla algunos elementos del terror clásico, destacando la atmósfera tensa, opresiva, perturbadora y malsana, máxime cuando vemos a ese enmascarado matando a diestro y siniestro. Un presupuesto exiguo, pero una gran gestión de medios y despliegue de recursos. Una película muy interesante y muy atractiva que además tiene buen ritmo y genera tensión, genera esa angustia que todos queremos experimentar cuando nos enfrentamos a una película de estas características. Está muy bien filmada, como digo, para ser tan, digamos, barata, es decir, contar con un presupuesto tan escaso. Es, una vez más, el encanto de la serie B. Y os voy a dejar esta frase que me parece magistral. Crimen perfecto. Estaba borracha y se durmió en el baño. No es así, Simón Tobías. ¿Quién es usted? ¿Quién? Un aparecido. Un fantasma. Un vengador. Y hablando de asesinos, ¿sabéis que hay una semana dedicada a los delincuentes más abyectos? Y bien lo sabía Eloy de la Iglesia cuando filmó esta joya protagonizada por Vicente Parra. Un relato visto a través de los ojos del asesino, que es el propio Parra. Lo que empieza siendo un accidente acaba convirtiéndose en una pesadilla. De Eloy de la Iglesia, precisamente, también tenemos títulos como La estanquera de Vallecas, El Pico o El Diputado, con don José Sacristán. Y hablando de don José Sacristán, seguramente todos nos hemos sentido solos en la madrugada alguna vez, aunque estemos acompañados. Aunque con un protagonista de esa talla y la dirección de José Luis García se antoje complicado. Una película sobre el precio de la fama, la soledad, la incomunicación con la familia y el amor por la radio que engancha a tantos y tantos oyentes. Volver a empezar, El abuelo y, por supuesto, El crack. Con Alfredo Landa encarnando al eterno Germán Areta. Más negra que un café solo. Nuaj en clave castiza en el que el Madrid de la época es un personaje más. También hay escenas filmadas en Nueva York, como sabéis. De hecho, fue la parte más complicada, y así lo explicaba Manuel Summers cuando rodó Ángeles Gordos en la ciudad de los rascacielos. Es más, Garci filmó en Nueva York a pesar de no tener permisos. El primer problema, de ámbito logístico, fue que se les olvidó la ventanilla de la cámara, por lo que un miembro del equipo tuvo que coger un avión para volver a España. Por tanto, el rodaje empezó con un día de retraso. Bueno, es un dato curioso así a modo de anécdota. Ya sabéis que siempre me gusta hacer estos incisos. Soy un curioso, no lo puedo remediar. Por otro lado, la película es portentosa y está llena de frases magistrales. Yo creo que la más sonada es la que os voy a poner ahora. Deja eso y pon ahí tu carterita de mierda. Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
Claro, si es que está clarísimo, dame el mechero, te quemo los huevos. José Manuel Cervino, cuando llegas allí al bar encarnando a Vareta, en plan chulo, pon ahí tu carterita de mierda, pues llega Alfredo Landa y ¡bum! La pistola en los cojones y te los lleno de plomo, claro que sí. Es que es alucinante. Y del Crack se hizo una secuela en el 83. Nada que ver con la primera, es muy buena también, me gusta muchísimo, pero considero que la primera es insuperable. Esto yo ya no sé si es una apreciación personal o es una opinión, digamos, unánime, pero bueno, es la mía. Y si no le gusta, tengo otra. Lo mismo que decía Groucho Marx, aplicado a los principios, pues esto aplicado a las opiniones. Alguno me contestará con esa frase de Clint Eastwood, bueno, de Constantino Romero, dándole la voz a Clint Eastwood, la de las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una. Pero bueno, oye. E insuperable, era usted, maestro, José Luis Cuerda. Precisamente hablaba hace unas semanas de La lengua de las mariposas, una de las películas más hermosas y estremecedoras del cine español. Qué final sobrecogedor. Y qué interpretación de Fernando Gómez, un canto a la libertad, una maravilla. No me detengo en esta porque tenéis el episodio dedicado a la película en el podcast. Es el de la semana pasada, no. Bueno, el anterior al del espíritu de la colmena. Bien, de José Luis Cuerda también hay que traer a colación otra maravilla, como es El bosque animado, pura fantasía, con Alfredo Landa, Amparo Baró, Miguel Reyán, que cumplió años ayer, Fernando Rey, Laura Cisneros y compañía. Un reparto de campanillas en la adaptación de la novela de Venceslao Fernández Flórez, extraordinaria. Por supuesto, Amanece que no es poco, con Resines, Luis Ciges, Pastora Vega, etcétera, etcétera. Inolvidable aquella moto con sidecar. Rodada en Molinicos, Aina y Lietor, localidades albaceñas. De hecho, varios de sus habitantes aparecieron como extras en la película. Y ese amanecer, como bien sabéis, es el pico de la miel en el pueblo de La Cabrera. Y del cielo de Amanece que no es poco a otro cielo que preside Gary Cooper, Pilar Miró, Gary Cooper que estás en los cielos. Hipnótica Mercedes Sampietro en una reflexión sobre las relaciones humanas, la incertidumbre de la operación quirúrgica en contraste con la vida solitaria y marcada por el desencanto que lleva la protagonista. Una película sin duda hermosa a la par que cruda, al contrario que otra de sus obras maestras, el crimen de Cuenca, que es crudeza pura y dura, es la crónica de una injusticia basada en hechos reales en la que dos pobres diablos pagaron porque llegó un momento que no pudieron aguantar el dolor y el sufrimiento del encierro, las vejaciones a las que los sometieron las fuerzas policiales que necesitaban un culpable para cerrar el caso del asesinato de José María Grimaldos, interpretado por Willy Montesinos. Un reparto que a su vez cuenta con intérpretes de la talla de Agustín González, Amparo Soler Leal, Fernando Rey, Daniel Dicenta, Héctor Alterio o José Manuel Cervino, alias Vareta, dame el mechero, te quemo los huevos, como comentaba anteriormente. Y de Pilar Miró a otra mujer, Mara Berni. Seguramente hayáis visto a la dama de Brunate en La furia de Hércules o en El amor en la ciudad. Pero yo hoy vengo a hablaros de una maravilla patria filmada por don Francisco Rovira Veleta, El expreso de Andalucía. Bueno, no vengo a hablaros largo y tendido porque ya le dediqué un episodio en el podcast, pero simplemente quisiera reiterar que si tenéis ocasión la veáis, porque es una obra maestra, con Jorge Mistral, Carlos Casaravilla, que es un actorazo, pero colosal, y el gran Vicente Parra, que a su vez protagoniza otra película que se llama Los cobardes, de Juan Carlos Torri, una película impregnada de noir y con una María Martín cautivadora e hipnótica. Por tanto, El expreso de Andalucía y Los cobardes de Juan Carlos Torri se suman a la lista de recomendaciones. Y para hipnótica, mi querida y admirada Susana Canales, bajo ese cielo negro amenazador y eterno, ese melodrama apoteósico filmado por don Manuel Murotti. Una película que nada tiene que envidiar a otras producciones hollywoodienses dirigidas por astros como Douglas Sirk o John M. Stahl. Una joya, una maravilla, vedla, disfrutad, deleitaros con ella, porque además es tremendamente innovadora, es muy rompedora y está llena de recursos e inventos cinematográficos. También son de sus obras más representativas Fedra, Condenados, Orgullo o Loca Juventud.
Y precisamente en Hoyuelos está la juventud, o la niñez más bien, con El espíritu de la colmena, de don Víctor Erice. O El sur, esa película maravillosa con Sonsoles Arangüena, Icíar Bollaín, interpretando a Estrella y Lola Cardona, entre otros. Y por supuesto, no podemos dejar pasar El sol del membrillo, un drama documental que acompaña a Antonio López en su intento por pintar ese árbol, ese membrillero que tiene en el jardín de la casa que ejerce de estudio. Otra leyenda de nuestro cine, Víctor Erice. Y antes hablaba de Estrella, las hay buenas, como la que filmó Ricardo Franco junto a Antonio Resines, Maribel Verdú y Jordi Moyá. Un relato sobre la automarginación, la adicción a la heroína y, en definitiva, sobre unos personajes solitarios y tremendamente desgraciados cuyas vidas confluyen en un momento dado y tratan de equilibrarlas y salir de ese pozo de hastío y angustia en el que se encuentran. Una película con una crudeza y lirismo tremendos, conmovedora a la par que descarnada y que cuenta con unas interpretaciones que rozan la excelencia. Muy, muy buena La buena Estrella. Muy buena. Y hablando de excelencia, pues el señor Carlos Saura va sobrado de eso, máxime si uno ve Cría cuervos y Hay Carmela. Esta última, es una de mis películas predilectas del cine español y me recuerda a La Estrada, a pesar de que está rodada muchos años después, en el año 90, me recuerda a La Estrada en el sentido de que los protagonistas son artistas ambulantes y que se ganan la vida yendo pues, por los pueblos, actuando y entreteniendo al público. Esta, concretamente, es una condena de la guerra. El mensaje tiene muchas aristas, es muy poderoso, pero uno de los principales pilares, uno de los principales ejes es la condena a la guerra y la muestra o la ilustración de la convivencia entre las dos Españas, así como el choque ideológico. Sabéis que ellos, Carmen Maura y compañía, caen en zona nacional y sus ideas y pensamientos chocan con los de los habitantes del lugar. Es una obra dramática con toques de tragicomedia que muestra la vida de un país en tiempos de guerra. Una maravilla que arrasó, por cierto, en la Gala de los Goya de 1991. Se llevó un montón de galardones. Yo nacería 8 años después. Y hablando de la guerra, la película más controvertida de Vicente Aranda es, sin duda alguna, Libertarias, en la que el grupo Mujeres Libres, un grupo anarquista y feminista encabezado por una espléndida Ana Belén, lucha por sus derechos en el frente de batalla. Yo me quedo con este extracto. Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. Óyelo. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas. Bueno, sabéis de sobra a qué discurso me refiero. Y digo polémica la película porque gran parte de la crítica dijo que era oportunismo puro, una película muy panfletaria, carente de rigor y que no contaba en absoluto la historia de la guerra civil ni los sucesos relativos a dicho grupo. Fue muy criticada. Otros títulos de Aranda: Amantes, Juana la Loca, Carmen o La novia ensangrentada. Otra maravilla es la que nos brindó Agustín Díaz Llanes con Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, con una Victoria Abril imperial, pero excelsa, impresionante, y por supuesto Pilar Bardem, que está soberbia. Ya sabéis que el verbo echar echa el H por la ventana, ¿eh? Un relato desgarrador, en cuya violencia se puede apreciar un romanticismo profundo emanado de la fuerza visual de esos fotogramas realizados por Paco Femenía, los cuales retratan el tormento y la vida desgraciada de una mujer que intenta salir de un pozo de alcohol, drogas y prostitución, y que poco a poco, de forma paulatina, se va dando cuenta de que no puede escapar de sí misma. Unos personajes muy duros, cuya fortaleza dotan de mayor autenticidad sus respectivos papeles. Mucho carisma en esa dupla, una auténtica joya.
Y aludiendo al carisma, talento e interpretaciones imperiales, no se puede hablar de cine español sin nombrar a Paco Raval, con su Tenorio, dirigido por Gustavo Pérez Puig, su interpretación antológica de Azarías en Los Santos Inocentes de Mario Camus, ese Goya en Burdeos, dirigido por Carlos Saura, en la que interpreta al Goya mayor, al joven lo encarna José Coronado, o mismamente en Historias de la Radio, de José Luis Sáenz de Heredia, una oda a la radio, una declaración de amor en toda regla, una película entrañable, con momentos muy divertidos y con un reparto espléndido. El cine, no solo el español, le debe mucho a Paco Raval, quien trabajara con el maestro Antonioni en El Eclipse, dando vida al personaje de Ricardo, o ese Nazarín de Luis Buñuel, un fenómeno, un titán del séptimo arte y leyenda absoluta. Se me olvidaba, que os la quería recomendar. Otra película en la que está inconmensurable, aunque eso no es nada nuevo, es en Hay un camino a la derecha, también de Rovira Veleta. Un drama con tintes de cine negro. Está muy bien. Y creo que la tenéis en YouTube disponible. En YouTube hay muchos canales que suben películas españolas completas, grandes clásicos de nuestro cine, completos y con buena calidad. Y os lo digo por si os animáis a investigar. Hay que nutrirse de cine, ya sabéis, siempre. Bien, otra recomendación. A tiro limpio, de Francisco Pérez Dolz, su primer largometraje basado en las actividades delictivas de Francisco Sabater Llopart y José Luis Facerías. Eran dos anarquistas. Una película que además mezcla todo: cine negro, crimen, mucho gángster, violencia, pero también análisis social de la Barcelona de los primeros de los 60, la situación convulsa que vivía el país, así como la represión y las continuas revueltas. Es una atmósfera muy característica que hay que ver. De la serie negra española, como digo, hay mucho, pero ya me estoy alargando y voy a cerrar la temporada dando dos nombres, simplemente dos nombres: Apartado de Correos 1001 y Brigada Criminal. Y no os voy a contar nada porque lo extraordinario es que lo descubréis vosotros, pues esa es la magia del cine. La Garnier pone punto y final a la tercera temporada y anuncia que volverá muy pronto. Se vislumbran nuevas aventuras en un horizonte de grandeza. No desconectéis el dial. Fiebre fantasmagórica. Volveré.